La inteligencia emocional se define como la capacidad que tienen los sujetos para gestionar sus emociones, es decir, la capacidad que tenemos como seres humanos para mediar nuestras emociones mediante nuestra inteligencia, de manera que podamos manejar, calibrar y comprender la manera apropiada de responder a nuestro entorno. La inteligencia emocional puede ser aprendida por todos nosotros, ya que con simples y sencillas prácticas podemos comenzar a aprender maneras de responder y de interactuar con los demás, de manera que podamos utilizar nuestras emociones de manera positiva y favorable, tanto para nosotros como para nuestro entorno. Vamos a compartir con ustedes algunas claves que, de ser implementadas por ustedes en su vida cotidiana, van a terminar por formar hábitos que se convertirán en aprendizajes, y estos aprendizajes les van a ayudar a gestionar sus emociones y a utilizarlas de una manera en que sean de beneficio para ustedes y no que jueguen un papel de enemigos, como en muchas ocasiones nos sucede, que nuestras emociones están sobre nosotros y terminan por dominarnos. Entonces comenzaremos con estas claves de la inteligencia emocional. La clave número 1 es la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Normalmente, cuando una emoción llega a nosotros, lo que nosotros hacemos es dejarnos poseer por ella. La emoción nos posee, nos domina y terminamos reaccionando de maneras en las que inclusive nosotros nos desconocemos a nosotros mismos. Por ello, esta clave de autoconciencia, ¿en qué consiste? En que comencemos a aprender a responder en lugar de reaccionar. ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo. La autoconciencia consiste en observar las emociones que vienen a mí. Llega una emoción a mí, entonces yo voy a retardar la respuesta el mayor tiempo que pueda. Si siento ira y mi primer impulso es atacar, ofender, contestar, insultar, lo que voy a hacer es retardar la respuesta. Recordemos esto. Entre mayor tiempo de espera exista entre el estímulo y la respuesta va a perder fuerza. De manera que si yo siento ira, mal humor, tristeza o ganas de hacer algo que realmente me puede perjudicar a futuro o a mediano plazo, lo que hago es sentir mi emoción. Al sentir mi emoción, voy a comenzar a preguntarme, ¿por qué me está afectando tanto? ¿Por qué me duele tanto? ¿De dónde viene esta necesidad de actuar de inmediato? Y voy a comenzar a explorar mi cuerpo y a sentir en qué lugar se ubica esa emoción. Si es ira, si es ansiedad, si es tristeza y se ubica atrás en mi espalda, voy a sentirla. Y en lugar de pelear con ella, lo que voy a hacer es comprenderla. Hoy en día nosotros estamos contaminados de imágenes, de publicidades, de charlas motivacionales que nos dicen que hay que tener actitud positiva, que no podemos tener pensamientos negativos, y eso, en cierta manera, por querer hacer bien, nos ha hecho un mal. ¿Qué mal nos ha hecho eso? Hacernos entender que nuestras emociones son inadecuadas, que hay emociones que no deberían estar allí, cuando es todo lo contrario. Todas nuestras emociones nos pertenecen, son biológicas. La tristeza, la ira, el miedo, la alegría, todo eso hace parte de nosotros. Nosotros no debemos constipar nuestras emociones. Debemos simple y llanamente sentirlas, permitir que estén en nosotros, que nos comuniquen lo que quieren comunicarnos, que fluyan, y posteriormente, cuando ese tiempo de autoconciencia se da, la respuesta, la necesidad de responder va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando. Y cuando ya está bajo, en ese momento, con nuestra cabecita podemos pensar cómo actuar. Estoy enojado con una persona, entonces a lo mejor en lugar de insultarle, de pegarle, de tirarle algo en la cabeza, lo que voy a hacer es detenerme. Y cuando esté más tranquilo, con toda calma, voy a poder decirle, disculpa, tengo necesidad de manifestarte mis emociones. Con esto me hiciste sentir mal, o tal vez esto no me gustó, o tal vez esto no me pareció apropiado. De esta manera, al comenzar a tomar conciencia de lo que sentimos, autoconciencia, sentir nuestra emoción, no pelear con ella, pero sí distanciarnos un momentico para que ella fluya en nosotros, y luego con calma y la respuesta más abajo, vamos a poder dar respuestas emocionales sabias y sensatas que vengan
de nuestra cabeza y no de nuestras tripas, de nuestras vísceras, de nuestro aspecto más primitivo. Por ello, esta es la primera clave, autoconciencia. Nuestra segunda clave de la inteligencia emocional es el autocontrol. Ya tenemos la autoconciencia. La autoconciencia consiste en sentir lo que sentimos, pensar en lo que sentimos. Una vez hacemos este proceso, viene la siguiente clave, la cual es autocontrol. Si yo sé en un momento que estoy enojado, que estoy triste, entonces tengo que comenzar a entender que no es el momento propicio ni sensato para actuar. Bien dice una frase por allí, no decidas nada estando enojado y no prometas nada estando feliz. Recuerda, tú tienes emociones, pero tú no eres tus emociones. Por eso, si tú actúas ciegamente siguiendo a tus emociones, después te vas a arrepentir, porque te vas a dar cuenta que actuaste de maneras que no te representan. Entonces, ¿en qué consiste el autocontrol? Una vez yo soy consciente de que estoy teniendo una emoción que me está abrumando, autocontrol es retardar esa respuesta utilizando mecanismos adecuados para hacerlo. Por ejemplo, un mecanismo es retirarme. Cuando me siento mal, cuando estoy triste, cuando yo mismo sé que me va a dar un ataque, ¿yo qué hago? No contengo mis emociones, simplemente me retiro, evito responder en cualquier manera y vivo mi emoción para posteriormente, con esta emoción ya contenida, yo poder volver al lugar que me está generando la tensión con la persona o la situación y gestionarla y manejarla de manera correcta. Entonces, nuestra segunda clave, autocontrol. Nuestra tercera clave de la inteligencia emocional es una bastante importante, bastante bonita, pero vaya que es difícil. Nuestra tercera clave es la empatía. Cuando nosotros estamos frente a acciones de otras personas que nos irritan, que sentimos nos irrespetan o frente a situaciones que nos fastidian, luego de tomar la autoconciencia y el autocontrol, una clave importante es sumarle empatía. ¿En qué consiste la empatía? En yo pensar qué puede estarle sucediendo al otro para que actúe de la manera en la que actúa. Muchas veces nosotros tendemos a sentirnos aludidos, ofendidos por las acciones de los demás. Una cajera que es grosera con nosotros, un mesero que no nos atiende como nos gusta, ¿sí? Son muchas situaciones en el diario vivir que nos fastidian. Una persona que está atrás en otro carro y te pita, una persona que te responde mal por teléfono. ¿Y nosotros qué tendemos a hacer? Tomamos la actitud de a mí me respetas, a mí esto no me hagas, a mí de esta manera no me hables. Y nuevamente caemos en ese círculo de atacarnos emocionalmente. Si en ese momento nosotros comenzamos a ejercitar la empatía, vamos a tener reacciones mucho más inteligentes. ¿Cómo hacemos esto? Comenzar a ponernos en el lugar del otro. Comenzar a entender que el otro también tiene problemas, también tiene tensiones y que inclusive muchas veces hace lo que hace no como un ataque a nosotros, sino como un acto inconsciente, porque esa persona también se está dejando llevar por sus emociones. Pensemos solamente en las cosas que vemos a diario en este país. Personas que se matan por 2.000 pesos, vecinos que se agreden por el volumen de un equipo, tantas cosas. A veces solamente necesitamos un poquito de empatía con el otro. Pensar, bueno, seguro tuvo un mal día. Mira, a lo mejor esto que hizo no lo hizo como un ataque personal a mí y simplemente fue un descuido. Vaya que de esto todos, incluido yo, podemos aprender. Entonces, nuestra tercer clave de la inteligencia emocional es empatía. Vamos llevando el recuento. Autoconciencia, autocontrol y empatía. Muy bien, para finalizar, nuestra cuarta clave de la inteligencia emocional es la adquisición de habilidades sociales y asertividad. ¿En qué consiste esto? Hay una frase muy popular que dice: la honestidad sin empatía solamente es violencia y crueldad. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas veces no nos hemos topado con una persona que coge y le dice a otra: oye, qué camisa tan horrible, perdóname, es que yo soy sincero? Muchas veces suele suceder esto. Las personas suelen creer que ser honesto es decir cualquier cosa que se les pasa por la cabeza.
O que ser una persona que se da a respetar a sí misma es alguien que no permite nunca nada contra su persona. Y esto es todo lo equivocado. La cuarta clave de la inteligencia emocional nos invita a qué? A que antes de actuar, sea cuando algo nos molesta o no nos parece correcto, sí, tenemos que analizar la situación, analizar a las personas, al contexto y el momentum, el tiempo en el que sucede. Muchas veces no es el momento preciso para decir algo o para hacer un reclamo. Muchas veces hay cosas que decirlas no es pertinente. Entonces tenemos que comenzar a analizar las situaciones. ¿Es prudente decir esto en este momento? ¿Será que esto que me molesta tal vez no es mucho mejor decírselo a esta persona después y a solas? ¿No será que tal vez debo comenzar a entender que todo lo que quiero decir no siempre debe ser dicho? Esto es importante. Parte de conservar nuestra paz mental es saber diferenciar cuándo debemos hablar, cuándo debemos hacer valer nuestros derechos, nuestra integridad, nuestro bienestar, pero también entender cuándo es más sabio callar. Cuándo es más sabio permitir que una persona que está en su error se estrelle sola con la vida y que la vida le enseñe, no yo. Posteriormente, cuando nosotros hablemos de las claves dentro del mindfulness y otras técnicas, vamos a profundizar en estos conceptos y vamos a hablar mucho más a fondo sobre cómo podemos comenzar a entender este asunto de la asertividad. Ser asertivo, enojarse en la medida justa, con la persona correcta y en el momento adecuado, de manera que no perjudiquemos a otros ni tampoco nos perjudiquemos a nosotros mismos. Recuerden, inteligencia emocional no significa no sentir, no significa ser un Buda sabio que nunca se enoja ni se fastidia, no. Inteligencia emocional es entender que tengo toda una gama de emociones y que sin importar cuánto madure esas emociones siempre van a estar allí. Y que justo por eso es que tengo que aprender a convivir con ellas y a darles un manejo adecuado y que sea beneficioso para mi crecimiento como persona.